versículos del 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Esta es la palabra de Dios, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos, hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Señor, te damos gracias. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra, Señor. Ella tiene el poder, Señor, para seguir trabajando y transformando nuestra vida, Señor. Rogamos, Dios, que la luz de tu Espíritu Santo sea con nosotros, iluminando nuestra comprensión y entendimiento, Señor. Haga nuestra vida, Señor, para ser santificados, para renovar nuestro entendimiento, Señor, por favor. Oramos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Hermanos, es un hecho que en la vida de todo ser humano hay batallas. A lo largo de la vida de todos nosotros, de toda persona, hay diferentes batallas que librar, ¿no es cierto? De todo tipo, de toda índole. La vida, hermanos, es transcurrida así. Inevitablemente, en cierto momento de nuestra vida llegan estas batallas. La vida es una vida de batallas, ciertamente. Y prácticamente esta vida de batallas la iniciamos, hermanos, desde que nacemos. Desde que nacemos, hermanos, empieza en lo natural una batalla. Estamos 9 meses en el vientre de nuestra madre, y estuvimos, y estábamos en un ambiente como ningún otro. Estábamos en un ambiente inmejorable, temperatura inmejorable, alimento a la mano, valga la expresión, por el cordón umbilical, aislados de la intemperie, del calor, del frío. ¿Sí? Flotando ahí, hermanos, en el líquido sinovial. Imagínense esa escena, hermano. Amniótico, perdón. En el líquido amniótico ahí flotando, hermano. Protegido, ¿sí? Un entorno, hermanos, privilegiado. Pero ¿qué sucede cuando la mamá nos dio a luz o nuestra madre nos dio a luz? Inicia también una batalla ahí. Una batalla por la vida. De entrada, una batalla por respirar. ¿No? El bebé está luchando por abrir sus pulmones, qué sé yo, hermanos. Y usted sabe, es ese momento, ¿no? Empieza una lucha, una batalla por respirar. Inicia una batalla por los anticuerpos que no había allá adentro. Inicia una batalla con los virus, con las bacterias, quiero decir. Sí, un medio ambiente extraño. La temperatura cambió al nacer y empieza a tener una percepción en su piel extraña, hermanos. Y vienen las manos de la enfermera o el enfermero. Algo extraño para el que nace. Empieza a cambiarlo, empieza a lavarlo, a bañarlo. Y el niño o la niña llora. Realmente yo meditaba en esto, hermano, y en cierto sentido, esa batalla que inicia al nacer en todos nosotros, toda persona, es como un shock a un ambiente diferente. ¿Sí? Y esa batalla empieza a ser menor, hermano, en cuanto en ocasiones escucha el bebé la voz de su mami, ¿no es cierto? Que le habla.
Pero cuando la enfermera llega y se le acerca al pecho de la mami para darle su alimento, se tranquiliza. Algo sucede, hay una relación bien estrecha entre el hijo, la hija y la madre, hermano. Empezamos a crecer y siguen las batallas, hermano. Siguen las batallas con la comida. Los niños no comen de todo, hermano, no les gusta todo. Empiezan las batallas para comer la papilla, para comer las verduras un poco más grandes. Empieza uno a crecer, empieza la batalla en la escuela. La batalla ahí en la escuela es el primer día para algunos, de que no quieren entrar a la escuela. Es algo extraño para ellos, es una batalla literal. Hay quien tiene que meter casi arrastrando a sus hijos. Y empieza una batalla en el corazón de los padres o de la madre que lleva a su hijo en ese momento. Empieza a sentir mal que su hijo esté llorando a un lugar que no quiere entrar. Y yo no dudo que haya padres que en ese mismo momento, ¿qué crees? Yo me llevo a mi hijo, que no, pues está llorando, ¿cómo va a ir a la escuela? Son batallas, hermano, cotidianamente a lo largo de la vida. Batallas, hermanos, ¿sí? Empezamos a crecer y las batallas no cesan, hermano. Crecemos y empiezan las tareas en la escuela, las tareas y batallas con los niños, las tareas, ¿sí? Batallas para aprenderse las tablas, por ejemplo. Y la mamá a lo mejor está con una tabla en aquel tiempo, ¿no? Que a mí me tocó, para aprendernos las tablas. Una batalla. Niños llorando, hermano, y padres pues angustiados y no sabiendo a veces cómo librar esa batalla. Crecemos, somos adolescentes y empiezan otras batallas con los padres. No les decimos cuando estamos en la adolescencia, mi padre, mi mamá no me entienden, ¿no? Crecemos más y la batalla para decidir por una carrera, tomar una carrera. Hay batallas, hermano, para conseguir un trabajo acabando la carrera. ¿Cuántas batallas llevamos, hermano? Y hay muchas más. Hay muchas más. ¿Y qué pasa cuando ya conseguimos un trabajo? ¿Qué etapa sigue, hermanos? Posiblemente, si alguien decidió casarse, crecemos, entonces, y vamos avanzando en nuestra vida, acabamos una carrera, conseguimos un trabajo, y pues el Señor nos permite tener la bendición de poder compartir nuestra vida con alguien. La gente se casa y siguen las batallas. Empiezan a formar un hogar y hay batallas en el matrimonio, la batalla entre cónyuges, batallas con los hijos. Tristemente también se libra una batalla en nuestra época en los jóvenes, una batalla contra el pecado, contra las drogas, batalla que tristemente muchos están perdiendo. Muchos más libran batallas con el alcoholismo y al final batalla con la muerte y a veces hasta llegar hasta los hospitales. Hermanos, batallas. Sin embargo, hay una batalla tremenda y feroz que libra todo creyente. Porque tenemos un adversario. Un adversario que es feroz. Tenemos un adversario que es, escuche bien, es implacable. Tiene poder, es tremendamente astuto y sin compasión. La palabra de Dios da su nombre, le llama Satanás. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él en arrepentimiento y fe, pasamos a formar parte de la familia de Dios, del cuerpo de Dios. Y también, ¿por qué no decirlo de esta manera? Pasamos a formar parte del ejército de Dios. E inicia una batalla tremenda contra nuestro adversario y contra sus huestes de maldad. Gracias al Señor, hermanos. Él no nos ha dejado desamparados en esa batalla. Amén. Él no nos ha dejado desamparados para librar esta batalla dura. Él nos ha dejado, hermanos, su bendita palabra.
Él nos ha dejado su palabra y su consejo sabio que ahí encontramos. Ese consejo, hermanos, que nos prepara, que nos equipa para una cosa, para un motivo en el cual leímos en esta porción de la Escritura. Para mantenernos firmes, hermanos, en medio de toda batalla. Firmes, hermanos, en toda batalla que libramos. Por eso el título, firmes en medio de la batalla, hermanos, es la primera parte, como usted ve ahí. De tal manera, hermano, que no falte, si Dios permite, aquí vamos a estar dentro de 8 días. Y no falte, porque es una bendición de Dios que Él nos equipe para estar preparados para la vida, hermanos. No falte, hermano. Hermano, no falte. Venga a seguir con esta enseñanza. De tal manera que hoy vamos a ver 3 elementos muy importantes, hermanos, para enfrentar las batallas, para poder permanecer, ¿cómo, hermanos? Firmes. Mire, hoy la gente anda fluctuando. Hoy la gente camina como si no tuviera un Dios. Hoy la gente, hermanos, y gente que se congrega, se anda, hermanos, tronando los dedos. Permítame la expresión coloquial. Angustiados, con ansiedad, como si el Dios de la Biblia no fuera un Dios poderoso, como si el Dios de la Biblia no morara en nuestro interior como creyentes, hermanos. Qué importante es lo que hoy vamos a ver. 3 elementos, hermanos, que nos van a equipar para enfrentar las batallas y poder estar firmes. Porque mire, todo el mundo hoy enfrenta batallas. Muchos están enfrentando sus batallas sin el Señor. Otros, los que conocemos a Dios, las enfrentamos con Él y con su consejo. Amén. ¿Cuál es el contexto, hermano? Bueno, vamos a ver. Primero, es importante conocer, hermanos, para estar equipados, la fuente de nuestra fuerza. ¿De dónde viene la fuerza para estar en la batalla? Número 2, conocer la naturaleza de la batalla. Esta batalla es una batalla tremenda y es una batalla espiritual. Y número 3, es importante conocer cuál es la clave, hermanos, o el consejo que Dios nos da para resistir en medio de la batalla. ¿Cuál es el contexto? Esta es una de las epístolas de la prisión. Usted recuerda que lo hemos explicado, el apóstol Pablo en diferentes tiempos en su vida estuvo preso ahí en Roma. Y desde ahí escribía trayendo aliento. Imagine, hermano, la condición que se encontraba. En los primeros 3 capítulos de esta carta, el apóstol Pablo ha enseñado cosas muy importantes. Ha enseñado algo, hermanos. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué identidad tenemos ahora en Cristo? ¿Quiénes somos cuando hemos venido a pertenecer a la iglesia de Cristo? Él explica y afirma que somos bendecidos con toda bendición espiritual, que hemos sido adoptados, hermanos, como hijos suyos, que somos ya libres del dominio de Satanás y del pecado. Él también explica en los primeros capítulos, hermanos, que como hijos de Dios hemos sido sacados del estilo de vida del mundo para llevar ahora una vida, hermano, una vida nueva, una vida consagrada que agrada a Dios. Él también ha dicho, el apóstol Pablo, que el verdadero creyente vive diferente, hermanos, que habla diferente, que actúa de una manera diferente a como lo hace el mundo. Todo esto hablado en los primeros 3 capítulos. Ahora, a pesar, hermanos, de que Dios nos ha enseñado cómo vivir, a pesar de que nos ha dado los recursos para llevar una vida diferente y correcta, a pesar de ello, hermanos, el vivir todos los días de manera que le agrade a Dios, hermano, no es algo fácil porque hay batallas. No es algo sencillo sin la ayuda de Dios. Hay una razón, hermanos. Cada día libramos una batalla con nuestro enemigo. Todos los días, hermano. A lo mejor usted ya la libró hoy. Y son 11:50. A lo mejor ya empezó
día con diferentes batallas. Por eso reitero, todos los días vamos a enfrentar estas batallas contra el enemigo de nuestras almas. Y saben, esto es muy importante tenerlo presente, porque este enemigo hará todo lo posible para evitar que como creyentes llevemos una vida santa y una vida en obediencia a Dios. Vayamos pues a la palabra de Dios, hermanos, para ver qué nos ha dado Dios para pelear esta batalla. El primer elemento, conocer la fuente, de dónde vamos a tener la fuerza. Porque si peleamos en nuestra fuerza, hermano, lo más seguro es que esa batalla, ¿qué? Como hemos perdido muchas sin el Señor, hermano. La fuente de nuestra fuerza, hermano, dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién, hermanos? En el Señor y en el poder de su fuerza. Dice por lo demás, es decir, por todo lo demás, de ahora en adelante, en cierto sentido, y dice, hermanos míos. Recuerda esta palabra, Delfos, que es de un mismo origen de vida, ¿verdad? Un parentesco, es decir, un mismo padre. Es decir, hermanos, cuando el apóstol Pablo le está diciendo, hermanos míos, está refiriéndose a hermanos en la fe, es decir, a creyentes. Este mensaje, hermano, explícitamente está dirigido a personas que han creído en el Señor. Está dirigido a creyentes. Hermanos, este mensaje, por supuesto, es para nosotros. Y saben, esto es importantísimo, porque estas bendiciones, para ser equipados para la batalla, solo las pueden llevar y las pueden obedecer los creyentes. Si usted está sin Cristo hoy aquí en este lugar, está librando las batallas en su vida solo. Si usted no ha entregado su vida al Señor, usted está librando las batallas de la vida a solas, en sus fuerzas y en su entendimiento. ¿Sabe qué implica eso, hermano? Ya lo dijimos, derrotas seguras. Derrotas seguras. Por eso dice el consejo hoy a nuestra vida de parte de Dios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos, es decir, sacar fuerzas. Sacar fuerzas para realizar algo. Fortaleceos ¿en qué? En el Señor, en el poder de su fuerza. Y yo meditaba, hermanos, el hombre natural, ¿a dónde acude para tomar fuerza? El hombre natural, la mujer que no conoce a Dios, el hombre que no conoce a Dios, ¿en dónde busca su fortaleza? Pues sí, en el dinero puede traer confianza, ¿no? Una confianza que se esfuma en cualquier momento. Entonces, si el hombre toma sus fuerzas del dinero, de su carrera, de su seguridad en sí mismo, pues es una fortaleza, hermanos, que puede desaparecer, que se va en cualquier momento. ¿Sabe? Investigar un poco acerca de cómo el hombre expresa dónde encontrar su fuerza. Claro, no creyentes, es el mundo en general, el mundo natural. Y encontré frases como esto, hermano. Enseñanzas, de hecho, para la persona. Dice, escuche y leo. Ser un hombre fuerte significa tomar el control de sus acciones y estar cómodo en sus emociones para resolver sus problemas y trabajar activamente para lograr. Pensamientos humanos. Otra premisa que encontré dice, la fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente, la humildad de su espíritu, la honradez de su alma y su voluntad para vencer. Pensamientos humanos.
Nuestra fortaleza para usted y para mí como creyentes, hermano, depende y está en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Por qué podemos fortalecernos en Él, hermano? ¿Por qué podemos acercarnos a Él para tener nuestras fuerzas? Mire, porque Él tiene poder. Tenemos un Dios poderoso, verdaderamente, impresionantemente poderoso. Tenemos un Dios, hermanos, que creó los cielos y la tierra y el universo entero. Tenemos un Dios que, hermanos, cuando ordenó abrir el mar, su pueblo para salir de la cautividad de Egipto pasó en seco. Eso es verdadero poder, hermanos. Nuestro Dios tiene poder tanto que levantó a nuestro Salvador de la muerte, hermanos. Y hoy nuestro Salvador vive. El Señor tiene tanto poder, hermano, para transformar un corazón duro en uno de carne, sensible a su voz, sensible a su palabra. Se requiere poder para transformar la vida de usted, hermano. Acompáñenme a Isaías 40, 29, por favor. Isaías 40, 29. Estamos hablando, hermanos, de que Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Isaías sabía esto, hermano. Isaías 40, 29. ¿Lo tiene, hermano? ¿Se ha sentido cansado en alguna vez en su vida? No físico, sino de su alma, hermano, que ya no puede más, que ya no quiere ir adelante. Mire, dice Isaías 40, 29, Él da fuerzas a quién, hermano, al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, hermano. Vamos adelante, Isaías 41, 10, este versículo que seguramente recuerda. Isaías 41, 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, gloria a Dios por eso. En Él está nuestra fuerza, en Él está nuestro sostén, hermano. Él es el que da esfuerzo al cansado, al que ya no tiene fuerza alguna por diferentes circunstancias. Él es el que puede llevarnos adelante. Pablo sabía que la santificación, que la transformación, hermanos, y la perseverancia en la vida de los creyentes, hermano, el levantarse cuando estaba él caído, hermano, él sabía que esa fuerza no dependía de sus propios recursos. Pablo sabía que su fuerza depende de Dios. No de sus recursos, ni de sus propias fuerzas, ni de sus habilidades, sino del poder de Dios. Él sabía cuál era la fuente, hermano. Él sabía que la fuente de su fortaleza para seguir adelante en todo lo que él padeció, en todo lo que él sufrió, estaba en su Señor. Y tanto sabía que hay muchos versículos, hermano, que lo afirman. Según a los Corintios 12, 9. Según a los Corintios 12, 9. ¿Recuerda el contexto, hermano? Tenía el problema de un aguijón. No se dice específicamente cuál era esa congoja, ese problema. Si era una enfermedad, si era físico, si era la aflicción por la obra, por hermanos que eran desobedientes, pero tenía una gran aflicción. Y le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón, ¿recuerda? Y se lo había pedido ¿cuántas veces? 3 veces.
veces y el Señor le da una respuesta y se entiende, hermano, en el contexto que el apóstol Pablo, el mismo Pablo, hermano, estaba cansado, necesitaba aliento, necesitaba fuerzas. Señor, te he pedido 3 veces y la respuesta que el Señor le dio está aquí en el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien. ¿En qué, hermanos? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Dios. Cuando estamos débiles, hermano, cuando estamos en la aflicción, debemos recordar que el poder que necesitamos y la fuerza que necesitamos para seguir adelante depende de Dios. Recordemos esto, hermano, que cuando somos débiles, somos fuertes en Él, en el Señor. Ahí en Timoteo, hermano, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo, hablando de su ministerio, dijo, doy gracias al que me fortaleció. Escuche, él daba gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, dice nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esta obra, hermanos, de servir al Señor no es posible sin la ayuda de Dios, sin que nuestra vida esté sostenida por Él, fortalecida por Él. Doy gracias a Dios porque me tuvo por bien. Doy gracias a Cristo Jesús que me puso en el ministerio, decía el apóstol Pablo. 2 Timoteo 4:17, hermanos. Pablo sigue hablando ahí acerca de la fuerza que tiene su origen, la fuerza que el Señor nos da, hermano. 2 Timoteo 4:17. Dice, pero el Señor, ¿qué sucedió ahí, hermano? ¿Qué dice Pablo? Estuvo a mi lado. Escuche esto, hermano, qué hermoso. Qué aliento, qué alentadora palabra, hermano. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuántos dicen así es, hermano? ¿Y me dio qué? Fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué? La predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Está hablando de su ministerio, hermanos, y cómo tenía plenamente presente Pablo de dónde venía la fuerza cuando él la necesitaba. Él sabía que en la fidelidad de Dios, Él estaba con él, hermano. Todo creyente, conociendo la palabra de Dios, debemos recordar siempre eso. Él es con nosotros, hermano. Él es fiel. Y está ahí siempre para ayudar a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. El salmista, hermano, no es la excepción. Vamos a leer el Salmo 68:35. Salmo 68:35, hermano. Espero que lleguemos todos ahí, hermanos. Salmo 68, verso 35. El salmista no desconocía de dónde venía su fortaleza y su vigor, hermano. Y esto es algo que nosotros como pueblo de Dios debemos proclamar, lo que el salmista dice al final. ¿Lo tiene, hermano? Salmo 68:35. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, temible es ¿quién? Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da ¿qué? Fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Dios, amados hermanos. Él es el que da fuerza a quien ya no tiene ninguna.
Hermanos, es evidente que para poder vivir en santidad, hermano, como sabemos que Dios desea, que para poder vivir en obediencia a Dios, para poder enfrentar la batalla en nuestra vida cristiana, requerimos del poder de Dios. Sin el poder de Dios no se puede vivir la vida del creyente. No se puede vivir lo que Dios nos demanda. No se puede. Es imposible. Necesitamos del poder que solamente Dios, el Señor, nos puede dar. Nuestra salvación ha sido por el poder de Dios. Amén, hermano. Nuestra santificación es por la obra de Dios en nosotros. Nuestro caminar y nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana es por la obra de Dios, por la obra del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. De tal manera que es evidente que requerimos del poder de Dios en nosotros para poder vivir para Cristo. No podemos vivir para Cristo si no tenemos el poder de Dios, el poder que Dios nos da para decir no al pecado. Es imposible. No podemos vivir en nuestras propias fuerzas, hermanos, y en nuestros propios recursos. No como creyentes. Mire, nuestras capacidades para obedecer y glorificar a Dios con nuestra manera de vivir no dependen de nosotros, hermanos. Dependen del poder de Dios en nosotros. La batalla es diaria, cada día. Por ello necesitamos que todos los días, hermano, todos los días, fortalecernos en el Señor. Todos los días necesitamos, hermanos, de la bondad de Dios, hermanos. Todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Todos los días necesitamos del poder de Dios que nos capacita para vivir para Cristo. ¿Separados de Cristo, hermanos? En verdad, nada que glorifique a Dios podemos hacer. Cuando nos mantenemos unidos a Cristo, hermanos, podemos hacer todo lo que el Señor nos manda hacer. Por eso Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? ¿Que nos qué? Que nos fortalece, que nos infunde el poder de Él en nuestra vida. Fortalezcámonos, hermanos, en el Señor. Él mismo nos ha salvado, hermano, y Él mismo es quien nos va a sostener en la diestra de su poder. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos fortalecernos en Él, hermanos, porque la batalla es dura. Es dura, hermanos. Y llegamos precisamente a nuestro segundo elemento para enfrentar las batallas y permanecer firmes, hermanos. Conocer la naturaleza de nuestra batalla. Es una naturaleza sobrenatural, es decir, es espiritual. En otros sentidos, ¿contra quién luchamos, hermano? Luchamos contra el mundo pecaminoso, el sistema. Luchamos una batalla muy fuerte con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y la tercera batalla cruenta que tenemos es contra Satanás. Dice Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, hermanos. Vestidos. No es una sugerencia, hermanos. Es una orden para el creyente. Y es bien interesante que esa orden, hermanos, implica efectuarla permanentemente. No es vestirnos una vez y luego dejar nuestra vestimenta y al rato volvernos a vestir. No, la instrucción, la orden de Dios a la vida del creyente
es una instrucción permanente. Todo el tiempo de nuestro caminar, hermano, debemos vestirnos, dice el Señor. ¿Sí? Es una acción, hermanos, que se realiza una sola vez, con un solo resultado: permanecer, y de manera permanente, hermanos. No es algo que se pone o se quita uno en cualquier momento. No es cuando vamos a hacer, como cuando vamos a hacer deporte, nos ponemos una vestimenta, ¿no? Una playera, un pants, qué sé yo, y unos tenis, y llegamos, acabamos la actividad, no la quitamos. No, hermanos. La instrucción implica que debemos portar, vestirnos de la armadura de Dios todo el tiempo de nuestra vida. Permanentemente. Toda la armadura de Dios. Mire, Pablo está utilizando una imagen de la armadura que era algo común en aquellos tiempos. La usaban los soldados romanos. Hay comentaristas, hermanos, que mencionan que muy posiblemente, no está en la Biblia, piensan nada más, que pudo haber sido posible que estando encarcelado, él miraba a sus guardias romanos y él miraba cómo vestían cada elemento, qué tenían en la cabeza, qué en su pectoral, qué en sus piernas, en sus brazos, qué armas portaban. Pudo haber sido ahí que él miraba e inspirado y guiado por el Espíritu Santo, él plasmó esta porción que hoy estamos estudiando. Toda la armadura de Dios. Seguramente hemos visto películas, hermanos, de batallas en tiempos antiguos. Y podemos recordar que cada hombre se preparaba vistiendo una armadura, ¿verdad? Para ir a la batalla. Una armadura que cubría su cabeza, que cubría su pecho, sus piernas, incluso los brazos, las muñecas y las manos. Era muy difícil, hermanos, y peligroso, por supuesto, que un soldado saliera a la batalla sin su armadura. Imagínense. Aquí el apóstol Pablo hace alusión a una armadura, pero a una armadura espiritual en la vida del creyente, que se debe portar todos los días y que todo creyente debe portarla para poder enfrentar la batalla o las batallas a lo largo de la vida. Estaremos estudiando, hermanos, a detalle, elemento por elemento, qué es esta armadura de Dios, esta armadura espiritual, y lo estaremos haciendo, hermano, en el siguiente domingo, en la segunda parte. Por eso le digo, no falte, hermano, procure estar aquí, porque es muy importante para su vida y para mi vida. Es la palabra de Dios y su consejo. ¿Quiere estar equipado para las batallas, hermano? Solamente en el Señor, en su palabra y en su consejo, y en la fuerza que Él nos da. No hay otra manera, hermano. No hay otra forma. No falte, dígale a su hermano, no falte. Quiero verte, hermano. Es importante. Esta armadura, hermano, es el sistema de defensa espiritual que Dios nos da para nuestra vida. Amén, hermanos. Vea qué cuidado tiene Dios. No nos rescató y nos dijo, pues vaya a ver cómo le hacen en su vida. Él nos rescata, es con nosotros cada día hasta el fin del mundo, y nos dice, aquí está tu palabra, quiero equiparte porque vas a tener batalla, pero yo estaré contigo siempre. ¿Usted está librando batallas hoy? ¿Ha librado? ¿Ha librado hoy tiene batallas? ¿Sabe qué? Si no las ha librado, si no las tiene, las va a tener. Todo, yo mismo las voy a tener. Yo le pido al Señor que me recuerde su palabra para estar fuerte en Él, hermanos. Y poder estar firme, hermanos, y seguir adelante, paso a paso, con firmeza, tomado de la mano de mi Dios, hermanos. Ahora veamos por qué y para qué es importante portar esa armadura, hermano. Retomo Efesios 6:11 en su segunda parte. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién, hermano? Del diablo. Estad firmes. ¿Qué significa esto, hermano? No es otra cosa más que sostenerse en pie. Estar en pie, hermano.
no vacilando, no como que nos caemos, sino estar firmes, fuertes en Él, para lo que venga. No caernos. Además implica permanecer de pie en medio de la batalla, hermanos. ¿Contra cuáles? ¿Contra qué vamos a enfrentarnos? Contra las acechanzas. ¿Qué son las maquinaciones? ¿Sí? Implica astucia. Las maquinaciones de nuestro enemigo son astutas, son esas tretas que él tiene, es ese engaño a la vida de las personas. Y los creyentes no somos la excepción, hermano. Mire, cada día Satanás intentará en la vida del creyente influir en nosotros de diferentes maneras, hermano. Con falta de fe, con desesperanza, con engaño, con mentira, con calumnias, con influencia del mundo, hermano. Satanás va a querer seducirnos, hermano, sutilmente, para que caigamos. Por eso qué importante es lo que hoy el Señor nos da y con lo que hoy nos está bendiciendo. Y nos está advirtiendo que debemos estar firmes porque vendrán las acechanzas del diablo. Dice aquí la Escritura. Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el diablo? La Biblia le menciona como el acusador, el tentador, como Lucifer. Era un ángel extraordinario, lo fue en su momento, que un día sucedió algo. Un día albergó maldad en su corazón, hermano, y pecó en él, en su corazón, contra Dios, porque quiso ser como Dios. Se rebeló. El Señor lo echó del cielo, junto con todos aquellos que quisieron seguirle. Que ahora son esos demonios que le sirven a él. La Escritura lo enseña y ahorita lo vamos a ver. Con la palabra acechanza se incluyen todos los pecados, hermano, las prácticas inmorales. Él acecha con falsa teología, con religión falsa, así como todo aquello que él hace atractivo al mundo, atractivo al corazón no redimido. Todo lo que es pecado, esas acechanzas tienen que ver con todo eso. El diablo mantiene al mundo sometido en su poder pecaminoso, hermano. Esa es una realidad. Acompáñenme a 1 de Juan 5:19. Un verso que todos conocemos. Primera de Juan 5:19 nos dice, miren lo que dice, hermanos. Sabemos que somos de quién, hermano. ¿Usted sabe que es de Dios? Completamente convencido que es de Él. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el maligno. Usted se pregunta por qué tanta maldad, hermano. Parte es la influencia del maligno, pero es el corazón pecaminoso, sin afecto natural, que hoy muestra el hombre natural, con todo lo que está aconteciendo. Y que cada día sabemos, y esto, pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Porque no han querido entregar su vida a Dios, hermano. Y la influencia de este sistema del mundo que controla el maligno, pues ejerce un poderoso presión, influencia en el corazón de las personas, en la vida de las personas. ¿Habrá mentira en el mundo, hermanos? ¿Poco o mucha, hermano? Mire, pues la controla Satanás. Jesús mismo lo dijo, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla. ¿Por qué, hermanos? Porque es mentiroso y él es padre de mentira. Acabamos de leer en 1 de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Toda la mentira viene de él es padre de mentira. De tal manera, hermano, que todo, hablando en este sentido, todo lo que no venga de Dios va a ser una mentira. En este sentido,
Pensamientos como, ¿a poco crees que este libro es verdad? ¿A poco crees en lo que aquí dice? La gente dice, no, mira, no existe ni el cielo ni el infierno. Vamos a morir y hasta ahí llegamos. Es una mentira, la Biblia dice otra cosa. ¿A poco crees que tu vida va a cambiar? Ellos dicen árbol que nace torcido, ¿qué? Eso dice el mundo. El Señor sigue haciendo obras portentosas en la vida de aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a Él. Y saca a la gente del lugar de perdición para venir a servirle. Aquí estamos todos nosotros, hermanos. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Hoy tenemos la grande bendición de poder abrir nuestro corazón, abrir nuestros labios y cantarle al Señor de la gloria. Ahí se requiere poder de Dios y es porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no postrarnos? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo faltar un domingo y dar gloria a su nombre? Él sigue transformando vidas. Padre de mentira, preguntas que no vienen de Dios, que confunden a la gente. ¿Para qué vas a la iglesia? Nada más vas a ir a perder ahí 2 o 3 horas. ¿Le han dicho a alguien? A lo mejor sí. ¿Para qué vas a ir? La mentira también se dio en el Edén. El Señor le dio instrucciones a Eva y a Adán: de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol del fruto del bien y del mal. Es el abstente. Porque vas a morir, ¿verdad? Le digo. Y vino el padre de mentira, ¿y qué hizo? ¿Con que Dios qué? Le dijo. ¿Cómo llega Satanás y dice lo que Dios te dijo? No es cierto, ¿verdad? Imagínense, estaba llamando a Dios mentiroso. ¿Qué osadía tan más grande? No se detiene, hermano, Satanás. Por eso bendito sea el nombre de nuestro Dios, que con su palabra nos equipa para estar firmes. No se detuvo en el Edén, hermano. No va a pasar nada, vas a ser como Dios. No es lo que Dios te dijo. Es por eso, hermanos, que si no nos ponemos esta armadura, vamos a ser un blanco fácil para los ataques de Satanás. Satanás tiene poder, hermano. Indudablemente lo tiene. No más que nuestro Dios, por supuesto. Más poderoso es el que es con nosotros que el que está en el mundo, hermano. Tiene poder, no ignoramos sus maquinaciones, como dice la palabra. Por eso Jesús, hermano, fue en el Nuevo Testamento el que más habló. El infierno habló de Satanás para advertirnos quién era él y cómo él opera. Tiene poder y va a buscar, hermano, el momento más vulnerable de nuestra vida para atacarnos y llevarnos al pecado y llevarnos a fallar a Dios o pecar contra Dios, quiero decir. Va a buscar momentos precisos, vulnerables, hermanos. ¿Para qué? ¿Para espantarnos? ¿Usted piensa que lo hace para espantarnos? ¿O poner temor a nosotros? No, hermanos. Él va a destruirnos si es posible.
¿Cuándo somos vulnerables como creyentes? Cuando no nos congregamos, hermanos, porque no estamos recibiendo continuamente el consejo y el alimento de Dios que nos fortalece. Cuando somos vulnerables cuando no oramos, cuando no tenemos comunión con Dios. Somos vulnerables, hermanos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, porque contristamos y apagamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso debemos de tener cuidado en nuestra vida. Las acechanzas de Satanás, hermano, están a lo largo y ancho de todo el sistema de maldad que rige el mundo. Y ese sistema lo controla el príncipe de las tinieblas mediante las órdenes que le da a sus huestes espirituales, es decir, las órdenes que le da a todo su ejército de demonios. Por eso el apóstol Pablo lo afirma al seguir describiendo la batalla espiritual que tenemos. Efesios 6:12, hermanos. ¿Lo tienen, por favor? Vamos ahí. Efesios 6:12. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto, hermano? Que no tenemos lucha contra carne y hueso, es decir, nuestra lucha espiritual, hermano, no es contra otro ser humano, no es como en un reino ahí, no, hermano. La verdadera lucha no es contra personas, hermano. Y esta palabra lucha es algo muy importante. Mire, hace alusión el apóstol Pablo a luchas que se realizaban en aquel tiempo, hermano. Pero no era simplemente una lucha deportiva. En el tiempo romano había batallas cruentas, crueles. De que el ganador vivía y el perdedor moría. ¿Y saben? La lucha de vida o muerte de aquel tiempo la seguimos viviendo en cierto sentido con la lucha que tenemos contra Satanás. Satanás lucha contra nosotros de la misma manera. Él desea destruir a quien sea posible y cuanto más, hermano, si somos creyentes. Cuanto más si somos creyentes, Él va a desear destruirnos, hermanos. Él no puede, a final de cuentas, quitar nuestra salvación en nuestra vida eterna. Él no puede hacer eso, pero va a intentar afectar otras áreas de nuestra vida. Él sabe que no puede, hermano. Nuestra salvación en el Señor es segura. Completamente segura, porque Él nos la dio y Él la realizó en nuestra vida. No pierda de vista eso, hermano. Nuestro adversario una lucha muy fuerte contra los hijos de Dios. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, hermanos,
¿A quién qué? Devorar. Hermano, un león despedaza su presa. Y va a querer hacer daño a la vida del creyente, hermano. El más daño posible. Cada vez que él pueda y tenga la oportunidad, lo va a hacer. Cada vez que encuentre en nosotros un tiempo vulnerable, lo va a hacer. Cristo mismo, hermanos, al inicio de su ministerio, hermano, libró una batalla con Satanás allí en el desierto, ¿recuerda? Satanás quiso convencerlo, quiso tentarlo para hacerlo caer, hermano. Reflexionen en esto, iglesia. Reflexionen en esto. Reflexionemos. Si Satanás intentó hacer caer al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso se va a detener en hacernos caer a nosotros? Pero por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, por eso, hermanos, ahí radica la importancia de lo que hoy el Señor nos trae para equiparnos. Ahora, ¿cómo obra Satanás en contra de nosotros? Dando órdenes a sus huestes, es decir, a sus ejércitos de demonios. Retomo Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, hermanos, celestes. Mire, Satanás y sus demonios querrán tener injerencia o utilizarán todos cualquier recurso para detener la obra de Dios, para engañar a la gente que la palabra de Dios no es verdad. Van a intentar a toda costa convencer a la gente que la Biblia y Dios no son verdad. Satanás y sus ejércitos estarán empecinados en destruir incluso a las iglesias, en términos generales, la iglesia del Señor. Pero ¿sabe qué? No va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo, lo va a intentar y va a esforzarse en ello, pero no va a poder hacerlo. Porque el Señor dijo, y sobre esta roca, es decir, en Él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Amén, hermano. El poder del infierno, hermano, no podrá prevalecer contra ella ni la muerte. No podrán destruirla. Dios la sostiene. Cristo sostiene a su iglesia, hermano. Nuestro enemigo, reitero, tiene poder. Querrá destruirnos, deseará quitarnos la posesión maravillosa de nuestra salvación, pero eso es imposible. Apocalipsis 12:11, por favor. Nuestra salvación es imposible de que nos pueda ser quitada. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Apocalipsis, hablando de Satanás, en esta porción dice 12:11, dice, ellos lo vencieron. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Los santos de Dios, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ellas lo vencieron, hermano, por la sangre del Cordero. Por eso en el Señor somos más que vencedores, hermano. Nuestra victoria está en Cristo, iglesia. Satanás no podrá arrebatarnos la salvación que el Señor nos ha dado de manera definitiva y para siempre. Sin embargo, vemos en la Escritura que hay importantes advertencias por las cuales debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay advertencias. Mire, Satanás no puede quitarnos la salvación, es un hecho, por supuesto.
pero sí puede llegar a afectar nuestra vida. Sí puede llegar a hacer que pequemos. Sí puede, por supuesto, afectar nuestra santidad. Sí puede afectar nuestro testimonio como creyentes, hermano. Sí puede afectar nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida matrimonial, sí puede afectar nuestra familia, incluso nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio, el ministerio que le ha dado Dios a los pastores, puede ser afectado, hermano. Ahí está el peligro. Puede afectar la vida incluso de los pastores, hermano, y tristemente lo sigue haciendo. Le pido a usted que ore por su pastor. Es algo que siempre le pido, hermano. Para que el Señor siga sosteniendo a nuestros pastores. Que el Señor nos siga sosteniendo en su temor, en su gracia y en su fidelidad. Esa es mi oración, hermano. Firmes en medio de la batalla, hermanos. Llegamos a nuestro tercer y último elemento. De hecho, es una clave, es la clave para resistir, hermano. Efesios 6:13. Dice el apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios, hermano, reitero, la veremos, si Dios nos permite, estar aquí el próximo domingo. Pero si usted recuerda, habla acerca de que esa armadura tiene que ver con la verdad, de portar la justicia, para poder caminar en integridad, en pureza, en rectitud. Tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con la fe, hermano, la que nos ha librado de muchas dudas. Tiene que ver con la seguridad que debemos tener en nuestra salvación. Últimamente, hermanos, que yo haya escuchado, hermanos, no sé cuánto tiempo tenga estas afirmaciones que le voy a comentar. Ha habido ataques a los que pensamos que como hemos venido a Cristo, somos siempre salvos. Nosotros aquí creemos que somos salvos y que siempre lo seremos, porque la Escritura lo sostiene. Se han recibido muchas críticas porque hay personas que llegan a señalar esto que estamos afirmando, no aquí, de diferentes iglesias, diferentes pastores. Y se ha dicho que aquellos que dicen salvos, siempre salvos, llegan a vivir entonces, como ya se sienten salvos, a vivir como quieren. Eso no es verdad. Somos salvos, siempre salvos, porque la Biblia lo afirma. Y nos esforzamos para caminar en santidad porque es algo que Dios ordena. Y debe de haber temor en nosotros, temor de Dios, un temor reverente. Somos salvos y siempre salvos, afirmamos ello, hermano, porque el tesoro, la salvación que nos ha dado nuestro Señor está asegurado por el poder de Él, por el poder de nuestro Dios, hermanos.
También la armadura de Dios habla de la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu, hermano? Del Espíritu. La palabra de Dios. No falta, hermano. Hermanos, la victoria de esta batalla se encuentra en la obediencia a lo que Dios ordena. A echar mano, a aportar esa armadura de Dios que nos ha provisto para enfrentar la batalla. Con un propósito, retomo el verso 13. Ahí lo dice. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistir, hermano. Estar en pie otra vez en posición, hermano. ¿Qué es el día malo, hermano? Hablando en nuestro contexto, hermano, es el sistema. Tiene que ver con el sistema. Cuando hay cosas malas en el mundo, hermano. Cuando se muestra la maldad en el mundo. Basta ver noticias, ¿verdad? Es la influencia de maldad y de pecado que el mundo, hermano, ofrece a las personas. Entonces entendemos algo, que el día malo fue ayer, fue antier, es hoy y será mañana. Y la siguiente semana. El día malo, en esencia, en este sentido, son todos los días, porque la maldad está aquí hasta que el Señor venga a establecer un reino diferente. Y no hay allá pecado. Desde la caída del hombre, cada día ha sido día malo, hermano. Esta condición persistirá hasta que el Señor regrese a establecer su reino. Día malo, reitero, en este sentido, en nuestro contexto, de que no hay un solo día, hermano, en el que el pecado del hombre no se manifieste en el mundo. Que no hay un solo día, hermano, en que la influencia de Satanás esté empujando fuertemente al ser humano para que peque. No la hay. Un día bueno cuando entregamos nuestra vida al Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él ¿qué va a hacer, hermano? Él va a huir, pero necesitamos someternos a nuestro Dios, conocer a Dios, cuál es su voluntad de Dios para nuestra vida, y eso está en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás vendrá con tentaciones, reitero, con engaño, con astucia, con tretas, pero si resistimos, hermano, él va a huir. El maligno, hermanos, no nos toca. ¿Amén? No nos toca. No tenemos que andar haciendo cantos para no sé qué hacerle al diablo. Lo que necesitamos es tener entendimiento de su palabra. Amén. Es la batalla espiritual, hermano, que libramos. Y estas huestes nunca pagan, hermano. Ellos no se cansan, trabajan todos los días, por ello necesitamos la armadura de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Para qué? Para que habiendo acabado todo, hermano, estemos firmes, estemos de pie, sostenidos del Señor, como soldados, hermanos, que van avanzando. Imagine la batalla. Usted ve que hay bombardeos. La batalla es cruenta en la guerra, hermanos. Y Pablo toma ese símil, esa comparación la hace en la porción de la Escritura. Para estar firmes, no nada más es estar de pie, sino es ir avanzando. Viene una prueba, viene una aflicción, viene una tentación, seguir avanzando y permanecer firmes, ir ganando terreno, hermano. En medio de la batalla, avanzar firmes en el Señor. Concluimos. El Señor sabe, el Señor conoce todo, hermanos. Y el Señor sabe lo que necesitamos. Hoy el Señor nos equipa, nos muestra qué necesitamos para enfrentar cada batalla de nuestra vida.
Si no fuera así, hermano, el Señor no hubiera inspirado al apóstol Pablo a plasmar esta porción de la Escritura. Y está ahí plasmada para usted y para mí, porque es verdad, hermano, lo que enfrentamos. El enemigo es sutil, hermano, y querrá afectar nuestra vida para no ser mejores cristianos. Querrá afectar nuestra vida para no ser hombres de oración, para no ser hombres en santidad, para afectar nuestra obediencia al Señor, para no congregarnos. Satanás va a hacerlo. No lo permitamos. La batalla, hermanos, que inició cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Cualquiera que sea su batalla, si Cristo es quien dirige su vida, esa batalla está ganada. Esa batalla está ganada. En el poder que nos da, en la fidelidad que sabemos Él tiene, en la guía que nos da por su Espíritu, por medio de su palabra. Pero si Cristo no dirige su vida, esa batalla está perdida. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo no dirige su vida hoy, y usted lo sabe, entonces usted, que por supuesto tiene batallas, está luchando en sus fuerzas. Está luchando en sus fuerzas, y le voy a decir algo, sus fuerzas son limitadas, son finitas, un día va a acabar sin fuerza. Si es que Dios no está dirigiendo su vida. Hermanos, Dios debe ser esa fuente y el apoyo constante de nuestra vida. Fortalezcámonos en Él. Ese es el mensaje que hoy el Señor nos ha traído. No ignoremos que nuestra más grande batalla es espiritual contra un ser que tiene poder, que es sutil, que engaña, que hace caer, si es posible, a los hijos y a las hijas de Dios. No ignoremos, hermano, que Dios en su gracia y bondad nos equipa con una armadura espiritual para estar listos para la batalla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y que estemos preparados para que cuando llegue el momento difícil, el momento del día malo a nuestra vida, estar firmes, estar de pie, firmes en el Señor Jesucristo que nos sostiene. Sea Pablo en 2 Corintios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Él lleva a sus hijos que se santifican, que se esfuerzan por agradarle, que toman sus fuerzas en Él. Él lleva a sus hijos en triunfo en Cristo. Por eso les dijo Pablo, a Dios gracias. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra que nos alienta para librar esta batalla tremenda, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has recordado, Padre, que esta batalla está ganada en ti. Hoy nos has recordado que las fuerzas para enfrentarla vienen de ti, Señor. Tú eres la fuente de nuestra fortaleza, Señor. Gracias por recordarnos que nuestro enemigo no podrá hacernos nada mientras dependamos de ti y te obedezcamos,
portar nuestra armadura, Señor, la armadura espiritual que has provisto para tu pueblo. Señor, ayúdanos a mantener nuestra vida en pie, Señor, a mantener nuestros sentidos espirituales alertas, Señor, que podamos identificar esas acechanzas que nuestro enemigo seguramente querrá mandar a nuestra vida, Señor. Padre, hoy oramos a ti, líbranos del mal. Señor, te pedimos por aquellos que no están en tu Hijo Jesucristo, aquellos que no están convencidos de que solo tú puedes ayudarnos, aquellos que no están convencidos de que solo tú puedes salvarnos, que solo en ti pueden dejar angustia, depresión. Señor, convéncelos. Te pedimos por ellos, Señor, por su salvación primeramente, porque ellos están luchando en sus fuerzas humanas que son limitadas, Señor. Señor, sálvalos para que esas batallas estén ganadas en ti. Por favor, Señor. Hazlo por la obra de tu Espíritu, convenciéndolos de venir a ti en arrepentimiento y fe para tu gloria. Hoy te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros. Tú eres en nosotros, Señor, y tú eres mayor que el que está en el mundo, Padre. Gracias por esta convicción. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por tu amor, por la dirección que nos das a través de tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, la gloria sea para nuestro Señor, por todo su amor, por toda su bondad. Y quisiera que nos despidiéramos.